a su señoría, a efecto de que pueda darnos esta pequeña clase introductoria. Gracias y bienvenidas sean todos. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Proyecto Dique AC por esta amable invitación para que impartamos esta clase el día de hoy. Va a ser una clase muy práctica porque pues es poco el tiempo y es muy amplio el tema, pero vamos a tratar de abarcar todos los temas. Les pediría que si hay alguna duda, por favor sean tan amables de escribirla en el chat. Al final daremos un tiempo para resolverlas. ¿Ok? Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a entrar en tema en esto que es el motivo de esta plática, que es las sucesiones. Sucesiones, ¿qué es esto? Eh, bueno, vamos a iniciar por un breve concepto que nos da nuestro propio Código Civil. Recuerden que en el Código Civil se encuentra todo lo relativo a las sucesiones. El Código de Procedimientos, pues nos da ya nada más la manera de cómo realizarlo. ¿Qué es la sucesión? La sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte. La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. Constituye una universalidad jurídica a partir del día de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación. ¿Mm? Tenemos entonces que esta es la sucesión, es precisamente cuando fallece una persona, todos sus derechos y obligaciones, ¿qué va a pasar con ellos? Bueno, pues a través de este juicio de sucesión es como se va a determinar quién va a acceder a los bienes, quién va a responder por esos derechos. ¿Ok? Tenemos entonces que para tramitar esta sucesión hay dos formas porque hay dos tipos de sucesión. ¿Cuáles son? La testamentaria y la legítima. La herencia se defiere por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, la herencia testamentaria es donde existe la voluntad de cuyos a través del testamento, y la segunda cuando no hay esa voluntad en la forma en que establece la ley. Esto lo podemos encontrar en nuestro Código Civil vigente en el Estado de México, en el libro sexto, que se refiere precisamente a sucesiones. Les digo, de aquí parte todo lo que necesitamos saber para conocer cómo tramitar estos procedimientos. Tenemos entonces que ya sabemos qué es la sucesión y cuántos tipos de sucesión existen. Según nuestro código, son dos: testamentaria y legítima. Testamentaria, su nombre lo dice, hay un testamento. Legítima es cuando no existe este testamento. ¿Okay? Vamos a entrar un poquito más en este punto. Cuando se convierten en herederos y cuando se hace esa declaración. El artículo 6.8 nos dice que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común mientras no se haga la división. Es, como lo dice el artículo común, que cuando fallece la persona, pues todos los que nos creemos herederos o los que se creen herederos ya quieren disponer de los bienes. Precisamente estos juicios son necesarios para que sepamos quiénes tienen derecho a esos bienes y de qué manera se van a dividir. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene la masa hereditaria, pero no puede disponer de los bienes que forman la sucesión. Eso nos lo marca el artículo 6.9. Eso estaría genial que lo supieran las personas, pero es nuestra labor de abogados hacérselo saber. Pueden disponer de su derecho, pero no de los bienes. Entonces, vamos a definir un poquito lo que son las sucesiones, como ya lo habíamos dicho, la testamentaria y la legítima. ¿Cuál es la sucesión testamentaria? Es la que se hace a través de un testamento, valga la redundancia, pero ¿qué es un testamento? O el testamento es un acto personalísimo, revocable, libre y solemne por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es decir, es la voluntad expresa que se hace ante un fedatario, la persona que va a heredar o instituir
quién se va a quedar con sus bienes, quién se va a hacer cargo de sus obligaciones. Existiendo este testamento, pues es un poquito más rápido el procedimiento para la sucesión. Dice el artículo 6.13, no puede dejarse al arbitrio de un tercero el nombramiento de los herederos o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos corresponden. Es decir, siempre se va a necesitar la validación de una autoridad jurisdiccional. Ok, este sería la sucesión por sucesión testamentaria, es decir, donde existe el testamento. Dice aquí, la disposición hecha en términos imprecisos en favor de los parientes del testador se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión legítima. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Generalmente en los testamentos los notarios tienen la atención o el cuidado de explicarle al testador qué es lo que puede encomendar, cómo nombrar a sus herederos, pero aquí nos dice el código, si no hay una disposición expresa y nada más es genérico decir, cedo a mis familiares mis bienes, pues aquí tenemos que seguir las reglas de la sucesión legítima que vamos a ver más adelante. Dice, en caso de duda sobre el contenido o interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador. Es decir, a veces, aunque se cuente con la ayuda o más bien la asesoría del notario, del personal de la notaría, a veces no es tan clara la redacción y pues aquí nos dice el código, se debe atender a lo que parezca que fue más eh, parecido a lo que quiso expresar el testador. Aunque se debe de atender a la literalidad, es decir, las palabras textuales tal y como se plasmaron, cuando no se puede hacer eso, pues tenemos que atender a lo que más se haya parecido a la voluntad del testador. Este es, en términos genéricos, qué es lo que tendríamos que contemplar, o bueno, qué es lo que contempla una sucesión testamentaria a través del testamento. La disposición, es decir, la voluntad del testador, asentada o plasmada en un testamento, y la interpretación que ella se dé. ¿Cuál es la diferencia? Entonces ahora vamos a ver la sucesión legítima. Cuando existe una sucesión legítima, ya lo dijimos por exclusión, cuando no hay testamento, tenemos sucesión legítima o intestamentaria. El artículo 6.142 nos lo señala, la sucesión legítima se abre cuando, uno, no hay testamento o el que se otorgó ha sido declarado inexistente o nulo. Existe también esa figura de declarar inexistente o nulo el testamento. Es un tema que nos llevaría a otra clase, pero no lo vamos a tocar ahorita, si no nos extendemos de más. Pero sí, la sucesión legítima o intestamentaria es precisamente cuando no existe un testamento, es decir, que la persona dueña de los bienes o de las obligaciones no señaló quién se va a hacer cargo de ello cuando fallezca. Y ahora vamos al punto. Cuando tenemos un testamento, el testador generalmente señala quién va a ser su heredero o su legatario. Y pues ahí les decía, ya no tenemos la complicación de saber a quién le toca la herencia. El testador ya dijo, mis bienes van a ser para, no sé, mi cónyuge, mis hijos, mis nietos, la persona que él quiera. No es necesario que sea familiar. Pero cuando no tenemos testamento, y que este es el común problema o detalle con las sucesiones, ¿a quién vamos a declarar heredero? ¿Quién tiene ese derecho para pedir la herencia, como se dice coloquialmente? El artículo 6.144 nos lo dice textualmente. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima, uno, los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado, concubina o concubinario. Estas son las personas que tienen derecho a peticionar esa herencia por sucesión legítima, es decir, no hay testamento. ¿Quién tiene derecho a heredar? Ah, bueno, los descendientes, es decir, los hijos, los nietos. Cónyuge si sobrevive. Ascendientes, es decir, puede acontecer que sobrevivan los padres y la persona que falleció pues no haya tenido descendencia. Ah, bueno, los ascendientes. Si no hay ni hijos, ni cónyuge, ni ascendientes, ah, bueno, los parientes colaterales hasta el cuarto grado. O concubina o concubinario. Sí, son las personas que pueden reclamar
en este caso la herencia, son los que tienen derecho a heredar. Si no hay ninguno de los anteriores, pues ya será el sistema DIF quien pueda heredar, pero pues generalmente hay personas que tienen estas o se ubican en este supuesto. ¿Ok? Les repito, si hay alguna duda, por favor vayan escribiendo en el chat para que al final vayamos resolviendo. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los que tienen más derecho a heredar? Si también, si la persona que falleció tenía papás, tenía hijos, tenía cónyuge y tiene familiares hasta el cuarto grado. Bueno, recuerden siempre, los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo disposición legal en contrario. ¿Cuáles son los parientes más próximos? Descendientes, cónyuge. Ellos serían los más próximos. Si viene el primo, si viene el abuelito, el bisabuelito a querer la herencia, pues no, con la pena. Ellos son más remotos, pues no van a entrar dentro de la sucesión. Recuerden, aquí el código es muy puntual. Artículo 6.146, los parientes más próximos excluyen a los más remotos. ¿Qué pasa también cuando hay esposa o esposo e hijos? Pues ambos van a heredar. Les repito, estos dos familiares son los más próximos, ambos heredarían. Pero ¿qué pasa? Anteriormente se hacía una división respecto de cuánto heredaba el cónyuge y respecto de los hijos eran proporciones diferentes. Actualmente con el artículo 6.149 nos dice, cuando concurren descendientes con el cónyuge que sobreviva, a este le corresponderá la porción de un hijo. Es decir, es como si son 3 hijos y el cónyuge se va a dividir la herencia entre 4 partes iguales. Pero ojo aquí, ya es algo un poco más técnico, hay que tener cuidado si el cónyuge que sobreviva celebró su matrimonio bajo un régimen de sociedad conyugal, porque ahí ya entran las gananciales de la sociedad. ¿Qué significa esto? Vamos a respetar la mitad que le correspondería a ese cónyuge y se va a heredar o se va a dirimir en la sucesión la mitad que le corresponde al de cuyos. Sobre esa mitad, es la que les repito, si son 3 hijos y cónyuge, esa mitad se va a dividir en 4 partes, porque el cónyuge le corresponde la porción de un hijo. Es decir, el cónyuge se le respeta su mitad y aparte de la mitad de su cónyuge que ya falleció, le toca una porción. A veces es confusa esta parte porque dicen, no, pero es que ella ya le toca su mitad porque se casó por sociedad conyugal. No importa. Aquí este artículo nos dice textualmente, si hay cónyuge y hay hijos, al cónyuge le corresponde la porción de un hijo. No hay vuelta de hoja. Estos detallitos son importantes que los tengan en cuenta porque a veces son los que nos confunden y nos dicen cuando estamos en juicio, somos litigantes o servidores. Es que no entiendo por qué el juez me pide el acta de matrimonio si todavía eso no va porque X pasó. O por qué la cónyuge o el cónyuge sí le toca si ella ya tiene su 50%, ¿por qué me están pidiendo? O sea, porque aquí tenemos que respetar esta parte de la sucesión legítima, qué porcentaje le va a corresponder a cada heredero una vez acreditada su entroncamiento. Otra parte que también es importante que tengamos en consideración, cuándo se hereda por cabeza y cuándo por estirpe. ¿Qué significa por cabeza y por estirpe? Dice el artículo 6.150, si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros se heredarán por cabeza y los segundos por estirpe. Lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos premuertos, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. ¿Qué significa por cabeza? Es decir, uno por uno. Ejemplo, si la persona que falleció tenía 4 casas y también a su vez tuvo 4 hijos, vamos a decir, y no hay una sociedad conyugal que liquidar, bueno, nada más están los hijos, a cada hijo le va a tocar por sí mismo, vamos, 4 casas, son 4 hijos, una cada uno, digamos, es lo ideal. Pero ¿qué pasa? Uno de esos hijos falleció en el proceso o antes, y ese hijo tuvo a su vez 5 hijos, o sea, 5 nietos de la persona que está heredando.
Esos 5 hijos no van a heredar por partes iguales las 4 casas. De la parte que le correspondía al hijo de la persona que falleció, es decir, una casa, esa única casa se va a dividir entre los 5 nietos, por decirlo. Esa es la herencia por estirpe, o sea, lo que le tocaba al heredero original, por decirlo así, se reparte entre los nietos y los de ulterior grado. Que ves, también hay mucha confusión en eso. ¿Por qué los nietos no pueden heredar al igual que los tíos que sobreviven? ¿No? Aquí está, para la disposición expresa. Los primeros heredan por cabeza, los segundos por estirpe. Ok, bueno, ya que tenemos más o menos aterrizada esta diferencias entre las sucesiones testamentarias y legítimas, vamos a ver cómo se hace el reconocimiento de herederos, porque en esta primera etapa de la sucesión, que es la de la denuncia, el reconocimiento y el nombramiento de albacea, hay diferencia entre, obviamente, la sucesión testamentaria y la legítima. Ya las siguientes etapas, el inventario, la administración y la partición, ya son parecidas y no idénticas para los dos tipos de sucesiones. La diferencia, les repito, concurre aquí en esta primera etapa. ¿Por qué? Vamos a ver. Ahora sí que vamos por partes. Por lo que hace a la sucesión testamentaria, les repito, la denuncia, cuando se hace la denuncia, generalmente la hacen los descendientes o los herederos que saben o que tienen conocimiento que existe ese testamento, incluso lo llegan a presentar al juzgado. ¿Sabes qué? Aquí está este testamento, mi familiar dijo que yo iba a ser heredero o que yo era uno de los herederos o legatarios. Entonces, hago la denuncia para que juez me hagas válida el testamento. En esa parte, les repito, es un poquito más fácil porque el testador ya nos dijo quiénes son sus herederos o legatarios. No tenemos que estar llamando a todos los posibles herederos. Ahí, aunque tenga 10 hijos y designó como heredero a 2 de ellos y legatario a uno, nada más necesitamos llamar a 3 personas. No hay necesidad de llamar a otros tantos. A veces existe la confusión de no, pero es que es un juicio sucesorio y en el testamento no me mencionó, pero yo tengo derecho a herencia. No, aquí sí es textual, es la voluntad del testador. Y aunque seas hijo, si no te mencionó en el testamento, no puedes acceder a esa herencia. Entonces, les repito, aquí la denuncia se hace por alguno de los posibles herederos que tengan conocimiento en el testamento. Si no comparecen todos a denunciar ante el juzgado, pues ya juzgado tenemos la obligación de llamar a todos los que están nombrados en el testamento. Obviamente, ¿qué comprende esa denuncia? Que nos digan quiénes son los otros herederos si no se advierten del testamento. Y nosotros como juzgado solicitar los informes necesarios para que las autoridades, son Archivo del Poder Judicial, Archivo General de Notarías y Registro Público de la Propiedad, nos informen si tienen algún depósito de testamento posterior al que están haciendo del conocimiento los denunciantes. Porque recuerden que el testamento puede ser celebrado, bueno, puede declararlo el testador en un año y el año siguiente puede hacer uno nuevo y el nuevo siempre o el más reciente deja sin efecto el anterior. Por eso nosotros en el juzgado tenemos la obligación de solicitar los informes para verificar que no haya un testamento posterior al que nos están haciendo el conocimiento los denunciantes. Y luego nos dicen, si ya te traje el testamento, ¿por qué mandas otra vez los oficios? Precisamente por eso, para verificar que no haya un testamento posterior que nos deje sin validez el que estamos conociendo. Una vez que tenemos esos informes de que en efecto ya no hay otro testamento posterior, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una audiencia de lectura de testamento. Es decir, vamos a verificar que todos los herederos nombrados en el testamento, los legatarios, hayan sido notificados, estén presentes, hayan comparecido. También si se designó albacea esté presente. ¿Y qué hacemos? Damos lectura al testamento, juzgado declara la validez del mismo. Si comparecen todos y está presente el albacea, en ese momento se le toma la aceptación y protesta del cargo. Les digo, esa sería la primera etapa.
en cuanto a la denuncia, reconocimiento de herederos y nombramiento de albacea en una sucesión testamentaria. Les repito, el testamento nos hace un poquito más fácil la, el proceso porque ya nos dijo quién y cómo. Entonces, nada más que hacemos juzgado en nuestra audiencia de lectura del testamento, le damos validez y le damos la formalidad al nombramiento de albacea. Ahora bien, en esta primera etapa, ¿qué pasa en la sucesión legítima? Aquí sí tenemos un poquito más de pasos que hacer. De igual manera, esta sucesión puede iniciarla quien tenga interés en esta apertura, ya sea familiar o incluso una persona ajena al núcleo familiar de cuyos. Eso también nos lo marca el Código de Procedimientos Civiles. Cualquier persona puede denunciar la sucesión intestamentaria si tiene algún, incluso un interés tercero. Nos pasa comúnmente que a veces es pues una persona que tenía a lo mejor algún adeudo con el de cuyos y pues él es el que tiene interés en que la sucesión pues le termine de pagar el adeudo, cuestiones así. Por eso tenemos esa apertura de que cualquier persona, cualquiera puede denunciar el juicio intestamentario ante juzgado. Puede ser también por cuestión de derechos vamos, ay, se me fue la palabra, derechos de patria potestad, es decir, personas que tienen la sospecha de que a lo mejor la persona que falleció tenía alguna obligación pendiente con algún hijo, pueden denunciar la sucesión. Cualquier persona puede denunciarla. Después viene ya lo que nos atañe. Las personas que señalamos en los artículos anteriores de quiénes son los que pueden heredar por sucesión legítima, es decir, descendientes, cónyuges, descendientes, parientes colaterales, son los que vamos a tener que llamar. Para esto es luego lo que se nos complica un poco en juzgados, porque si no nos dicen quiénes son el total de las posibles personas herederas, pues después nos vienen los juicios de nulidad o de peticiones de herencia. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Vamos a tocar más a profundidad en las clases más desarrolladas, ¿no? Les digo, aquí ahorita es nada más sucesión intestamentaria, cualquier persona puede hacer la denuncia. Juzgado, tenemos que notificarle, bueno, tenemos que requerir que nos proporcionen los nombres de los posibles herederos, es decir, los familiares que ya mencionamos. También tenemos que solicitar los informes, pero para que en la redundancia informen si existe algún testamento, porque en este punto de la sucesión intestamentaria estamos en la ignorancia o en la inteligencia de que pues no tenemos un testamento o no sabemos si lo dejó. Solicitamos los informes a las autoridades que ya les mencioné para que nos digan si existe algún testamento que haya dejado el de cuyo si no nos hayamos enterado como familiares. A veces ha pasado, o bueno, también es común que pase que no sabíamos que dejó testamento, pero resulta que sí, el de Cuyus hace 10 años fue al estado de Hidalgo y allá dejó un testamento. ¿Qué pasa con esos casos? Nuestra sucesión intestamentaria se deja sin materia, se sobresee y bueno, ya la canalizamos a que denuncien la sucesión de manera testamentaria porque ya existe un testamento. Para eso nos sirven los informes, para saber si hay una voluntad de cuyos que tengamos que hacer valer. Bueno, si no nos arroja ningún testamento los informes de las autoridades, ¿qué hacemos? Nos cercioramos juzgado de que se haya notificado de la sucesión, o bueno, de la radicación de la sucesión a los posibles herederos, que no haya ningún testamento y vamos a realizar un auto declarativo de herederos. Es decir, vamos a decir a través de una resolución judicial quién es quien tiene derecho a heredar. ¿Cómo se acreditó este derecho a heredar? Cuando los posibles herederos les notificamos, hay esta sucesión, apersónate, acredítame tu entroncamiento, es decir, acredítame que eres familiar de la persona que falleció. Si vienen los posibles herederos y me dicen, sí, mira, el fallecido era mi papá, era mi mamá, era mi hermano, y aquí está mi acta de nacimiento donde te acredito que sí somos familiares. Ah, bueno, todo eso lo vamos a analizar nosotros juzgado en el auto declarativo de herederos.
vinieron 10 hijos a decir que ellos tienen derecho a la herencia, pero ¿sabes qué? Solamente 8 me acreditan el entroncamiento porque los otros, pues no sale en el acta de nacimiento que me exhibieron que el de Cuyo sea su papá o haya sido su mamá. Entonces, pues, a ti en este auto no te voy a declarar heredero, solamente a los que me acreditaron su entroncamiento. Después de que tenemos nuestro auto declarativo de herederos, les repito, es una resolución como una sentencia interlocutoria. Ahora sí, vamos a citar a los que fueron declarados herederos para que de entre ellos voten y designen al albacea. Os repito, diferencia en el testamento, ya nos dijo el de Cuyos, mi albacea va a ser mi hijo, mi pariente o incluso una persona tercera tal. Aquí no, aquí en la sucesión intestamentaria, los herederos se van a reunir y van a votar de entre ellos por quién va a fungir como albacea de la sucesión. ¿Sí? Entonces ya vimos la diferencia, les repito, para la denuncia, el reconocimiento de herederos y albacea en los dos tipos de sucesiones. Así es un poquito más, a lo mejor más tardado el de la sucesión intestamentaria porque no tenemos testamento y a veces no sabemos o no podemos notificar a todos los posibles herederos porque también curiosamente a veces la familia con no sé qué interés o qué situación les da amnesia y se les olvidan que tienen hermanos o que tienen más familiares o que de sus hermanos fallecidos que tienen derecho a la herencia hay hijos, hay sobrinos. Y ya después, digo, ha pasado también que se enteran por alguna situación y ya vienen con nosotros a personarse. ¿Sabes qué? Nunca me avisaron, pero pues yo también tengo derecho a la herencia. Y mira, aquí está mi acta, te acredito que soy hijo, que soy nieto de Cuyo. Pero les digo, es curioso de que se les olvide entre familia que tienen hermanos o que tienen sobrinos, pero llega. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación de mandar o de informarle al juzgado todos quiénes son los posibles herederos. Ujú. Ok. Bueno, ya que vimos esta primera etapa, ¿qué pasó? Ya supimos, les repito a grandes rasgos, esta es una clase muy corta, ya con más tiempo podremos ahondarla un poco más en las clases ya más programadas para después, pero bueno, a grandes rasgos. ¿Quién puede ser albacea? Esto nada más bueno, aplica para ambas sucesiones, pero sí es importante saber quién puede ser albacea o quién no puede ser albacea, porque a veces acontece que quien designamos o por quien votamos, pues no puede ejercer ese cargo. Entonces, ¿qué nos dice el código? Pueden ser albaceas las personas que tengan capacidad de ejercicio, a excepción de los que se mencionan en el capítulo 4 de los albaceas e interventores. Dice el artículo 6.204, no pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos, los magistrados y jueces, los que por sentencia ejecutoriada hubieran sido removidos del cargo de albacea y los que hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por delitos contra la propiedad. ¿Sí? Estas son los motivos de incapacidad para ser albacea, les digo, y aplica para sucesión testamentaria e intestamentaria. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ya soy heredero y sí estoy en el testamento o me reconocieron en un auto declaratorio de herederos, pero, híjole, hace tiempo cometí un delito contra la propiedad y pues tengo una sentencia. Ya la cumplí, ya pagué mi deuda con la sociedad, pero pues no, es un motivo para que no pueda yo desempeñar el cargo de albacea si los demás herederos decidieron votar por mí. Entonces, tenemos esa situación con los albaceas. Hay que tener cuidado de a quién, por quién vamos a votar y quien sea designado albacea, pues que cumpla con las obligaciones. Las obligaciones también están en el código, pero les repito, si nos metemos ahorita a eso, pues ya no nos vamos a acabar el tiempo. Entonces, a grandes rasgos ya vimos la primera etapa de ambas sucesiones, las diferencias que hay entre ellos. Y bueno, las siguientes etapas, les repito, son parecidas o idénticas para ambas sucesiones, porque aquí ya seguiríamos la segunda etapa, que es ya tengo quiénes son mis herederos o legatarios,
Ya tengo un albacea que es quien va a representar a la sucesión y va a administrar los bienes de la herencia en lo que se da la división y la partición. Entonces, ya que tengo esta primera etapa concluida, les repito, bueno, para que lo pudieran tomar como referencia, la primera etapa el primer momento de las sucesiones se concluye cuando ya se designa el albacea, se da la lectura del testamento y se nombra albacea, o se da la junta de herederos y designan albacea. ¿Qué viene después de ahí? Después de esta primera etapa, nuestra segunda etapa, el inventario y avalúo. Es decir, vamos a ver qué es lo que conforma el haber hereditario para ver, pues ahora sí, como se dice coloquialmente, de cómo nos vamos a repartir, ¿no? ¿Qué es esto del inventario y el avalúo? Pues precisamente hacer la lista de los bienes que eran propiedad del decuyus, también de las obligaciones. Esta lista la deberás formular el albacea, debe de iniciarla, hacerla y presentarla, y el avalúo en la forma y términos que fije el Código de Procedimientos Civiles. Les repito, el Código de Procedimientos es el que nos va a señalar, ahora sí que el caminito para hacer todo esto en cuanto a plazos y formas en que se presenten. Pero ¿qué es? Les repito, básicamente inventario es la lista, avalúo es en cuanto están valoradas, si se trata de bienes inmuebles, si se trata de bienes muebles como vehículos, etcétera, joyas, debemos decir cuántas son y el avalúo cuánto vale. ¿Ok? Dice también, si el albacea no cumple, y esto es muy común ya nombrar un albacea, ya está la primera etapa, pero pues los herederos ya quieren saber quién o cómo se van a repartir y el albacea pues nada más no hace el inventario y el avalúo, no lo presenta al juzgado. ¿Qué pasa? Aquí el código nos dice, bueno, si no lo hace el albacea, cualquier otro heredero lo puede presentar al juzgado, pues para que ya se empiece con el trámite de la segunda etapa. Ok, entonces, ¿qué hacemos con la segunda etapa? Les repito, en ambas sucesiones es parecida. Bueno, en la sucesión testamentaria puede acontecer que el de cuyo sí haya sido muy preciso y haya dejado específico. Tengo 3 casas y las 3 se las dejo a mi hijo mayor y le dejo mi carro a mi nieto. El carro en este caso en el testamento sería un legado, pero puede acontecer que no sea preciso, nada más sea genérico y diga, los bienes que tenga al momento de mi muerte se los dejo a mis 3 hijos. De ahí la necesidad, les digo que es muy parecido que aquí hagamos en los dos tipos de sucesiones el inventario y el avalúo. Cuando en el testamento están precisados los bienes, pues ya no es tan difícil hacer el inventario, ¿no? Ya está ahí precisado en el testamento si son casas, si son legados, etcétera. En el otro supuesto, pues no, tenemos que hacer el inventario, es decir, hacer la lista, acreditar esa propiedad, porque de repente dicen, pues saben que el abuelito tenía 3 terrenos, pero pues nadie sabe cómo los tenía, no tienen títulos de propiedad, no tienen contratos, o sea, no tienen nada. Eso es lo más importante que deben de presentar aquí en el inventario y el avalúo, los títulos o la forma de acreditar la propiedad de esos bienes. Les digo, y también aplica aun y cuando los bienes son precisados en el testamento. Ok, ya tenemos el inventario y el avalúo. ¿Qué pasa? Le damos vista a los coherederos para que nos manifiesten. Puede pasar. El albacea nada más sabía de 3 terrenos y uno de los herederos dice, no, espérate, faltan otros 2 que estaban en otro estado. Bueno, por eso les damos vista a los coherederos para que se manifiesten respecto del inventario y avalúo. También puede pasar que digan, oye, ¿sabes qué? Me estás inventariando, albacea, la casa de Coyoacán, pero esa casa de Coyoacán ya se la dejó a mi nieto, o sea, a mi sobrino. Entonces, esa no puedes incluirla en el inventario. Por esa razón se da la vista en el inventario para que sean todos esos ajustes y pues tenga certeza en su caso de cuáles son los bienes que sí forman parte de la herencia. Bueno, ya que en un supuesto idóneo no tuvimos ningún problema, todos los coherederos dijeron que sí, que estaba bien el inventario, están conformes con el avalúo, pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de
administración y rendición de cuentas. Les repito, estas etapas pues son más, podemos hablar más a fondo de ellas, pero no será ya en las clases más, con más tiempo que podamos ahondar en el tema. Ahorita vamos muy someramente. Les repito, ya tenemos nuestro inventario, nuestro avalúo, ya nos lo aprobaron porque dijeron los correderos que están de acuerdo. Bueno, pues dijo, está bien, ya está aprobado este inventario, este avalúo. ¿Qué sigue? Vamos a ver si hay que administrar o rendir cuentas. Puede suceder que de estos bienes inventariados haya alguna accesoria que esté generando alguna renta, algún local comercial que también esté generando ingresos. ¿Y qué pasa con esos ingresos? No pueden dejarse así como que pues a ver cuándo, ¿no? O sea, o que se junten ahí o los dejamos de recibir, ¿no? Precisamente una de las funciones del albacea es administrar esos recursos. Y en esta etapa de administración, de que falleció el de Cuyos, tenemos 3 locales comerciales que generaron generalmente se hacen por bimestre. En este bimestre de 2026 generaron tantos ingresos, pero también se pagaron tales deudas respecto del propio giro comercial. Eso es lo que vamos a estar analizando en la etapa tercera, administración y rendición de cuentas. También es muy común que digan, no, es que sabes que solo es una casa y pues esa casa no genera ningún fruto, es más, genera gastos y ¿quién nos va a pagar? Porque todos quieren la casa, pero nadie quiere pagar las contribuciones. Entonces, es en esta etapa tercera donde vamos a ver si hay adeudos que pagar de los bienes que posiblemente son parte de la herencia, si hay deudas contraídas por el de cuyos que también tengan que ser pagadas y que tenga que disponerse a lo mejor de alguno de los bienes de la herencia para hacer ese pago de los adeudos. Todo esto va a estar en la etapa de administración y rendición de cuentas. De igual manera, vamos a dar presentada esta tercera etapa o iniciada, vamos a dar vista a los coherederos para que igual se manifiesten, hagan a lo mejor, les digo, en un escenario ideal, digan si estamos de acuerdo en todo y pues ya pasemos a la siguiente etapa. Generalmente en esta etapa es donde dicen, no, es que las rentas de esa accesoria son mayores y el albacea está ocultando, no sé qué le pagaron, ¿no? En esta etapa es en donde pues, se tiene que acreditar y a llegar al proceso con los comprobantes, todo lo que nos ayude o ayude al juzgado a decidir si existen adeudos o si se ha estado realizando la administración de esos bienes. Y que les repito, en primera instancia, el albacea es quien va a realizar esa administración. Les digo, volvemos al escenario ideal. Ya estuvo bien mi inventario de avalúo, mi tercera etapa también, todos estuvieron de acuerdo, ya se aprobó. ¿Qué sigue? Ahora sí, la cuarta y última etapa en los 2 procedimientos. Les digo, tanto en la testamentaria como intestamentaria, estas 2 fases pues, son prácticamente iguales. ¿Qué pasa entonces? Nuestra cuarta etapa, ¿de qué se trata? Es un proyecto de partición y de adjudicación. Aquí es donde el albacea va a ser, bueno, tenemos tantos, no sé, ejemplo, el que les ponía hace rato. Tenemos 4 herederos, son 4 casas, las 4 casas están al corriente de sus pagos, no tenemos deudas. ¿Sabes qué? Propongo que la división sea una casa por hijo y que se adjudique la casa de Coyoacán al hijo mayor y la casa de la Ciudad de México al que sigue y la casa de Ecatepec al tercero y la casa de Yucatán al cuarto. Ese es el proyecto de partición. Y solicito, juez, que ya nos lo adjudiques. ¿Qué va a pasar? Este es un proyecto que hacen. Igualmente se da vista a los coherederos. Eh, esta etapa es más en la sucesión, perdón, intestamentaria, porque recordarán la sucesión testamentaria, pues ya está designado a qué le toca a cada quien. Sin embargo, puede pasar
que los herederos testamentarios digan, ¿sabes qué? A mí me dejaron, no sé, un legado, pero me gustaría cambiarlo con el heredero por el derecho de la casa, del edificio con departamentos. Y que los herederos digan, sí, a mí me dejaron unos departamentos, pero sí tengo o sí quiero hacer un convenio y prefiero quedarme, no sé, el carro que le dejaron al primo y se lo cambio por un departamento. O sea, pueden hacer ese convenio siempre y cuando no vaya contra de derecho y de las buenas costumbres y no se afecte derechos de terceros. Pues les digo, en el testamento, pues lo común es que pues, se conformen con cómo repartió, cómo dividió el de cuyos el testador. Pero si en esta etapa llegan a un arreglo, a un convenio que sea un poco diferente, se puede hacer. Si a criterio del juzgador no afecta derechos de terceros, entonces se puede aprobar. O sea, les digo, en esta etapa, pues sí, es ah, más común realizarla en la sucesión intestamentaria, pero se puede hacer también en la testamentaria sin problema, siempre respetando que, les repito, no se afecte derechos de terceros. Ya he analizado, igual, de igual manera, se da vista a los coherederos, les repito, nuestro escenario ideal van a decir, sí, sí, estamos de acuerdo en que nosotros 4 herederos tengamos cada uno nuestras 4 casas. Y sí estamos de acuerdo en cómo las repartió el albacea. Puede acontecer que diga, no, yo no quiero la de Catepec, quiero la de Coyoacán. Ah, bueno. Si no hay acuerdo o que se haya alguna oposición expresa en este proyecto, ah, bueno, ya le tocará al juez decidir. Una vez que le dimos la vista y ya se manifestaron los correderos, si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo o estoy medio de acuerdo. Ah, bueno, ¿qué va a pasar? Ahora sí ya, juzgador va a dictar una sentencia de adjudicación. La sentencia de adjudicación es la que daría conclusión a nuestro procedimiento, tanto testamentario como intestamentario. Que se verifica que no existan adeudos pendientes o que si existen, haya forma de pagarlos. Si el proyecto de partición está ajustado a derecho, les repito aquí lo que comentábamos al principio, si hay que respetar gananciales de una sociedad conyugal, respetar ese 50% y nada más dividir el 50% que corresponde al de cuyos. Todo eso se tiene que analizar con todo lo que hayan aportado al proceso. Les repito, títulos de crédito, perdón, títulos de propiedad, en caso de bienes inmuebles que haya un certificado de libertad de gravamen, es decir, que ese bien no esté grabado con alguna hipoteca, algún gravamen que pueda afectar derechos de tercero. Os repito, nuestro escenario ideal ya está todo bien, está acreditada la propiedad, no hay gravámenes. Ah, bueno. Entonces ya pues, ya puedo decir sí, apruebo tu proyecto porque es justo porque se o porque manifestaron su conformidad. Los herederos no se afectan derechos de terceros, estoy respetando en su caso gananciales. Apruebo tu proyecto y adjudico en esas sentencias donde ya de manera precisa el juez dice, le adjudico al heredero fulanito la casa ubicada en tal, o sea, la descripción tal cual, exacta y precisa, para que no haya ese lugar a dudas o esa ambigüedad. Y al legatario tal, el bien mueble consistente en el vehículo, marca tal, 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 o sea, todo, todo, todo. En esa sentencia se hace de manera precisa, ella es la que determina la adjudicación a cada heredero de lo que le corresponde o lo que le tocó en la repartición o la adjudicación que se hizo en el testamento, ya sea que se haya respetado la voluntad del testador o se haya convenido o cambiado de otra forma, y ya esa sentencia estaría dando por concluida nuestra sucesión. Terminaría la función del albacea y cada uno de los adjudicatarios, ya no serían herederos, son adjudicatarios, pues ya tendría que hacer los trámites correspondientes para que ya sea de su propiedad o se hagan las anotaciones correspondientes, ya sea en el registro público o a través de una escritura, de los bienes que se les hayan adjudicado. Les repito, esto sería a grandes, muy grandes rasgos, nuestro proceso de sucesiones testamentaria e intestamentaria y las 4 etapas que lo componen. Y vamos a ver si hay preguntas en el chat
para contestarlas. Dice, en caso de un juicio de usucapión, ¿también puede hacer la denuncia intestamentaria? Ay, no entendí bien esa pregunta, Oliva. Si me puede dar más contexto, como un Sí, en juicio el de caso usucapión. de que, pues bueno, desafortunadamente le haya comprado a alguien que falleció posteriormente de la compra, eh, no se ha regularizado, ¿puedo yo iniciar la denuncia testamentaria, intestamentaria? Ah, sí, por supuesto, es lo que les comentaba hace rato cuando hablábamos de quién puede denunciar. El código nos señala que incluso quien tiene un interés como tercero puede iniciar esa denuncia y es muy común. Hacen una compraventa de un terreno y el vendedor fallece, ¿no? Y no se concluye el trámite. Se puede iniciar el juicio sucesorio para que se nombre un albacea y ese albacea sea quien responda ya de los trámites del proceso de usucapio, no el proceso que hayan iniciado, un otorgamiento y firma de escritura, etcétera, etcétera. En esa misma pregunta, ¿es solamente el albacea al que se le plaza esta circunstancia o tienen que ser todos los coherederos al demandarles esta acción? ¿Solamente el albacea o tienen que ser todos los que se tienen que tienen que contestar en el otro? Aquí depende. Recuerden, bueno, digamos, en las clases ya con más tiempo abordaremos esas situaciones. El albacea puede comparecer a juicio y contestar. Solamente si se allana, es necesario que todos los coherederos manifiesten su conformidad, porque si se allana, está así específicamente en el código, que no puede renunciar a derechos en perjuicio de la masa hereditaria. Entonces, para que pueda allanarse en un proceso de usucapión de cualquiera que implique transmisión de propiedad, necesita la anuencia de todos los coherederos. Entonces ahí sí tendríamos como juzgado, y generalmente los juzgados les decimos, tráeme a todos los coherederos porque te estás allanando, que todos vengan a manifestarme su conformidad. En caso contrario, que se oponga o que se vaya en rebeldía, pues ahí no sería necesario llamar a los coherederos. Gracias. De nada. Bueno, creo que en el chat no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrir su micrófono. Ah, dice otra pregunta. Buenas noches. ¿También puede tener derechos gananciales el cónyuge superstite que contrajo nupcias 10 años después de que la cónyuge fallecida haya adquirido un bien inmueble? Cónyuge superstite que contrajo nupcias 10 años después. A ver, tampoco me queda muy clara su pregunta, pero a ver. Recuerden que los gananciales vienen de la sociedad conyugal. Si durante la sociedad conyugal se adquirió un bien inmueble, mueble, etcétera, eh, ese bien debe de dividirse o debe de respetarse esos gananciales. Aquí la situación es ver si cuando se, por lo que aquí entiendo, contrajo nupcias 10 años después. No sé si se divorciaron y después falleció el cónyuge o, o bueno, no sé, falleció y nunca se divorciaron, pero ahí hay que ver en el caso concreto qué pasó o qué aconteció. ¿Hubo un divorcio, no hubo un divorcio? ¿O nada más se adquirió el bien y después contrajo nupcias y después falleció? Digo, aquí sí hay que estar más, bueno, necesitamos ahora sí que más datos para ver qué, pero sí, siempre los gananciales se van a respetar mientras el bien adquirido haya sido, valga la redundancia, adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal. Ahí sí me pueden dar más datos. Bueno, vamos con otra pregunta. Dice, las deudas de la empresa del de Cuyus, tanto a trabajadores como proveedores, ¿en qué momento pueden demandar? Las deudas de la empresa del de Cuyus. Ah, digamos, las obligaciones que tenía la empresa para con sus trabajadores. Ujú. Los trabajadores o los, en este caso, los empleados también pueden iniciar la denuncia. ¿Y en qué momento pueden demandar? Recuerden que en la segunda etapa hacemos el inventario y avalúo. O sea, ellos pueden iniciar la denuncia
Pero una vez que se agotan la primera etapa, es decir, el reconocimiento de herederos y el nombramiento de albacea, en la segunda etapa hacemos un inventario y avalúo, y en la tercera es donde se advierten las deudas que existen a cargo de la sucesión. Entonces, aquí habría que diferenciar si el de cuyos era dueño único o era el empleador, si corresponde a vamos, a su persona solamente las deudas de esa empresa, o si estaba en una sociedad, que también haya otros asociados que puedan cubrir esos gastos. Digo, aquí sí, cada caso particular hay que analizarlo, pero sí, si hay una persona que era una única dueña, un único, perdón, empresario, en la etapa de inventario, avalúo y administración y rendición de cuentas es donde se van a advertir los adeudos y, les repito, en su carácter de terceros interesados pueden promover los juicios civiles que correspondan ya contra el albacea de la sucesión. Para eso es importante la figura del albacea, es contra quien se van a dirigir las acciones que se tengan contra la persona que falleció. Dice, el hijo es heredero por testamento de la mamá y su padre murió intestado. La más hereditaria es solo una casa que está invadida. Dice, el nombramiento de albacea únicamente por la mamá es suficiente para iniciar juicio reivindicatorio. Mm, Si se acredita que la propiedad es de la mamá, con ese nombramiento se puede iniciar el juicio. ¿Por qué? Porque estaría dentro de la más hereditaria de la mamá, la que sí dejó un testamento y que probablemente lo nombró heredero y albacea. Entonces sí, con eso sería porque hay un interés directo en el inmueble que puede ser parte de la masa hereditaria. Con eso sería suficiente, obviamente teniendo ya el nombramiento de albacea aceptado y protestado y discernido. Se Gracias, puede ya llevar el señoría. trámite de nada. Se puede ya llevar el trámite intestamentario ante notario. Sí, de hecho, se pueden llevar los dos ante notario, ya sea la validación el testamentario y el intestamentario. ¿Cuál es la diferencia? El intestamentario, los notarios no lo llevan a cabo cuando hay obligaciones, por ejemplo, con menores de edad. Si el de cuyos tenía hijos menores de edad al momento de fallecer y hay que dilucidar derechos como pensión alimenticia, etcétera, en esos casos si los notarios dicen yo no te lo puedo llevar. Cuando son sucesorios intestamentarios, pero por ejemplo son el cónyuge y dos hijos que están de acuerdo, tienen su inventario, están acreditando que no hay más herederos, están de acuerdo, esos trámites sí se los pueden llevar ante el notario. Les digo, los notarios únicamente ahora sí que se inhiben o no conocen cuando hay derechos de menores de edad. ¿Por qué? Porque pues de esos debe de pronunciarse un juez familiar. Dice, creo que ya son en el chat, ya no veo más preguntas. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, abrir su micrófono. Dice, buenas noches. Para recuperar el dinero que está en el banco de la pensión de la persona que falleció, que no dejó testamento y que se requiere también el apoyo del Seguro Social para hijos que están en estado de interdicción, pues precisamente la persona que tenga la función de albacea es quien puede ir a reclamar estos derechos. Generalmente los bancos es lo que piden. Ven con tu nombramiento de albacea, ya sea ante notario o ante juzgado, para que pues ya te pueda dar información, la pensión o las cuentas bancarias que tengan saldo. Generalmente dejan los usuarios bancarios algún beneficiario, pero si no lo dejan, pues con la figura de albacea pueden reclamarlo ante la institución bancaria. También los trámites ante el Seguro Social, recuerden que lo primero que piden es acreditar si es esposa, esposo o albacea, o sea, hijos o hijas o albacea de la persona que falleció. Pero si trámites bancarios y seguros siempre lo piden de cajón. Nombramiento, un título de albacea.
Creo que le damos apertura a las manitas, que es la licenciada Silvia Sánchez y posterior la licenciada Maribel Parra, para dar por terminada esta sesión. Ay, sí, porque no veo las manitas, perdónenme. Adelante. Buenas noches, maestra. En Buenas el noches. mismo tenor del comentario de la licenciada Oliva, para el caso de que yo quiero demandar una usucapión y ya está muerto la persona, pero tampoco conozco a los herederos, no conozco a nadie, pues ya tengo claro que tengo que abrir una sucesión, puedo hacerla. Pero, ¿qué pasaría si no se apersona nadie a la sucesión? ¿Qué tipo de albacea me nombraría en un momento dado el juez para que yo pudiera enderezar la demanda en contra de esta persona? Ah, ok. Recuerden que también, les repito, aquí no pudimos ahondar mucho en los temas por el tiempo, pero ¿qué pasa? El código también nos prevé cuando no se conocen herederos o posibles herederos o no hay quien quiera acceder a esa herencia, podemos designar un interventor, que es quien va a ser como una especie de albacea, pero con menos, digámoslo así, menos rango, ¿no? Pero un interventor va a tener también esa facultad de responder ante terceros, ante otros juicios, por la masa hereditaria. Sería como un albacea. El código nos lo marca. Si no tenemos herederos, se puede designar un interventor que sea quien represente y defienda la masa hereditaria. Este interventor obviamente pues va a ser alguien que no sea familiar porque no tenemos herederos, porque a veces las personas que inician la sucesión y no son familiares, pues evidentemente desconocen quiénes son o quiénes fueron sus familiares. Y pues cuando en juzgado les decimos, tráeme o mándame los nombres de los posibles herederos, nos dicen válidamente, pues yo no soy familiar, no conozco. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, nombramos un interventor, puede ser alguna persona generalmente a veces acudimos a las asociaciones de abogados, al TIF, al Ministerio Público, ¿sabes qué? Te voy a nombrar interventor para que comparezcas a responder o a representar a la sucesión en estos asuntos jurídicos que ya me están demandando, me están reclamando, etcétera. Se nombraría un interventor. Mm. Gracias, maestra. De nada. ¿Quién más iba a preguntar? Yo, su señoría, muy buenas noches. Tocante al Hola. tema de los dineros en cuanto a las pólizas de seguro, em, ¿entra eso dentro de la masa hereditaria? O si bien es cierto, ya se delegó previo, cuando se hizo la contratación del servicio de seguro, ya se delegó que el 50% es para mi cónyuge, el 20% para mi hijo, el otro 25% para mi hija. Al ya ver un nombre de un beneficiario, ya no entra en la masa hereditaria, ya no tengo yo que hacer la declaración en el inventario, su señoría. En efecto, ¿qué pasa con esas pólizas? Regularmente, si no es que casi siempre, debe de designarse un beneficiario en caso de fallecimiento. En ese caso, pues sí, ya sería directamente el beneficiario quien acudiría a reclamar lo que se contrató a través de esa póliza. No se incluiría dentro del inventario porque precisamente es como si ya se hubiera sido un legado. Ya está designada la persona que va a acceder a ese beneficio. Digo, solamente en el caso de que fueran abiertas o innominadas o alguna otra póliza que por alguna razón no tuviera designación de beneficiario, entonces sí la incluimos dentro del inventario. Pero les digo, sabemos que generalmente en cuestiones de pólizas, a fuerza de nos piden designar un beneficiario o beneficiarios. Digo, solamente en el caso extraño que fuera que no se designó, ahí sí lo incluimos dentro del inventario. Muchas gracias, su señoría. De nada. Creo que una Bueno, silla. pues creo que ya terminamos con las manitas en alto y bueno, pues también ya terminamos nuestra hora de clase introductoria. Muchísimas gracias, maestra. Les recuerdo a los compañeros que este va a ser un taller que inicia el día 11 de febrero. 13, 18 y 20 se va a llevar a cabo a partir de esa fecha en 4 sesiones. Eh, pues bueno, creo que ahorita nos dimos una entradita porque la realidad ya del caso a caso, y bueno, pues muchos de nosotros lo sabemos, tiene mucha complejidad desde la denuncia,
el inventario con la identidad de los bienes mismos que conforman la masa, la rendición de cuentas que como que no está en ningún lado establecida exactamente esta debe de ser la forma. Aquellas rendiciones de cuentas que de repente nos piden anticipada mes con mes, y muchas otras situaciones que tenemos por ahí pendientes que seguramente vamos a despejar en el taller en los días próximos para que ustedes obviamente pues queden atentamente invitados a este taller, se inscriban y nos acompañen, pues bueno, para que ya podamos darle entrada a esta embarradita que tuvimos el día de hoy, pero que bueno, que al final del día yo creo que también nos regaló algunas notas interesantes para nuestros procedimientos. Le agradezco muchísimo, maestra, y buena tarde a todos ustedes. Muchas gracias, buena tarde a todos y gracias por participar. Buena noche. Gracias, buenas tardes.